¿Cómo producir un ritmo atómico en EDM con el estilo de Oppenheimer? Now I am become death, the destroyer of worlds. 3, 2, 1. Si esta es tu primera vez en el canal, yo me llamo Juan Ignacio, soy fundador de EDM Creativo y vamos a empezar con esto, no hay que perder tiempo. Mira, yo sé que a ti lo que te interesa es saber cómo se hizo la bomba atómica, así que vamos con eso directamente y todo el resto del ritmo pues lo vamos a dejar para el final. Es muy interesante, sobre todo la voz, así que quédate hasta el final del video. Así que vamos con esto. Entonces, lo primero vamos a lupear la bomba atómica para que la escuchemos netamente a ver cómo es esto. Primeramente vamos a entender la lógica detrás de todas las capas que se requieren para conformar la bomba. Así que lo primero que vas a hacer es tomar un kick. En este caso en particular lo he tomado de un ritmo de shuffle de los 60, es decir, una batería sumamente débil para que entiendas que puedes hacer esto inclusive con samples débiles. Así que, ¿cómo suena esto? No es nada más que un kick con un revestimiento de hi-hat encima. Y el otro sample que requieres para formar este efecto es este snare, que de igual manera saqué del mismo patrón de shuffle y es débil igual. Así que con esto en mente, pues simplemente aparta dos samples, uno de kick, uno de snare, y vamos a entender la lógica de cómo esto se transforma en la bomba que acabas de escuchar hace un momento. Así que, mira, si tú seleccionaste, digamos que recortaste esto de aquí, digamos que recortaste. Y si tú extiendes esto, digamos que aquí te sale la onda del resto del sample de batería, ya, ese sample como tal no te sirve. Lo que necesito es que lo recortes al punto en el que se encuentra, digamos, solo el sonido del kick y vas a hacer un bounce in situ. Es decir, vamos a bouncearlo y vas a poner en otro canal. ¿Y cuál es la lógica detrás de esto? Que ahora que ya está bounceado, ya técnicamente no tienes nada pues del remanente del beat como tal. Entonces podemos trabajar sobre este sample. Entonces vas a ponerlo en la posición que quede lo más cercano posible al sonido. Y en este caso en el Logic, pues con Alt y arrastrar, puedo alargar la onda hasta el punto en que yo quiera. ¿De acuerdo? Y simplemente lo suelto y ya tienes otra textura del sonido. ¿Cómo suena esto? Tienes un sonido mucho más grave, mucho más explosivo, por así decirlo, porque se ha exaltado esos bajos. Y esa es la lógica con la cual tienes que experimentar los samples. Ahora, por ejemplo, en el que yo utilicé aquí, que es este de acá, simplemente lo extendí hasta donde puedes verlo. Y eso, con el original, se comienza a amasar el sonido, ¿de acuerdo? Se comienza a amasar y tú dirás, oye, pero no me suena mucho como al resultado final. Tenemos que hacer múltiples capas y vas a ver los efectos que ponemos en todos los canales a la par para otorgar ese efecto deseado. Así que lo único que te quería hacer comprender es que esa es la lógica detrás del ensanchamiento del sonido y de la destrucción del mismo. Entonces, eso es lo que te da este tipo de efectos y eso aplicado en absolutamente todos los layers que verás. Así que, por ejemplo, en este de acá, de igual manera, es exactamente el mismo sample, pero lo que he hecho es hacer un bounce del anterior y de nuevo lo he ensanchado. ¿De acuerdo? Entonces haces un bounce del que ya ha estado ensanchado acá y simplemente usas la misma lógica, alargas y vuelves a ensancharlo. Lo mismo he hecho aquí para el cuarto layer. Este de acá hice un bounce in situ y lo alargué todavía más. Entonces ya te comienza a dar una textura como que al final, porque ya estás torciéndole tanto al sonido y lo estás extendiendo tanto que ya tiene esa textura como que se está transformando. Y eso es justo lo que quieres para que forme parte de este sonido. Las explosiones en términos reales pues tienen esta característica porque están explotando todo, entonces están destruyendo todo a su paso. Ahora, después, con la lógica del redoblante, vas a hacer lo mismo para un nuevo layer, extendido el redoblante.
Y de nuevo, a ese mismo lo vas a extender en otra capa. En realidad, si le subo el volumen, debería sonar así. Pero no queremos ese efecto, simplemente queremos que esté de fondo. Así que lo he bajado para que casi sea imperceptible, pero que sí le dé cuerpo ahí atrás. Y de ahí lo que te preguntas de todo esto de acá, lo que está a mi derecha, pues no es nada más que lo que más o menos visualizas dependiendo de cuántas explosiones ves que ocurren en la imagen, y pues ahí le vas cuadrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la explosión como tal, pues tienes la inicial. Y esto de acá te preguntarás, ¿y este sonido cómo hiciste? Es lo mismo. El kick que se encontraba ensanchado acá, en cualquiera de estos layers, solo mismo proceso. Sigues haciendo el bounce in situ, sigues haciendo nuevos canales de audio y le vas estrechando, estrechando, estrechando hasta que tienes uno así de largo que te suena así. ¿De acuerdo? Entonces no es nada más que ubicar los distintos golpes dependiendo de qué estás visualizando tú en la imagen, en el video como tal. Por ejemplo, ahí vi otra. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de este último sample que tú estás escuchando acá, que también tiene una modificación de pitch para que suene un... Es lo que yo me imagino que vendría a ser la onda expansiva. Eso vendría a representar este último sample de aquí. Y para darle vida a la onda expansiva, ahí sí he automatizado con un pitch, y el tono simplemente hago que pues viaje a lo largo de todo esto. Entonces, ¿cómo sonaría sin eso? A ver. Una vez que pongo la modificación de pitch automatizada. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que le da el toque, y es esencial que lo hagas al momento de realizar este sonido. Acá solo déjame conecto este de acá que se había desconectado, y eso es todo con respecto a la rítmica, por así decirlo, y a la construcción de los samples para hacer esta bomba. Y ahora me vas a decir, oye, pero todavía no me suena, porque claro, o sea, te voy a mostrar cómo suena en este momento en particular. Entonces nos falta bastante suciedad, bastante atmósfera, y eso es lo que vamos a hacer en este preciso momento. Entonces, para todo esto, todos estos samples de la bomba atómica, yo te recomiendo que lo tengas bajo un mismo bus. En este caso, el Logic me permite hacer el track stack, que básicamente es una carpeta de todos los audios, y solo te aconsejo tener todo para que nos manejemos en un solo bus todos los efectos de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a apartar un poco nuestra bomba atómica por acá. Vamos a dejar aquí. Y vamos a poner el primer efecto de esta bomba. Entonces vamos a poner distorsión. Aquí le viene re bien este Magma BB Tubes de Waves Audio. Y pues vamos a darle un poco de destrucción al sonido. Entonces, en este caso, esta perilla de belleza, por así decirlo, lo he puesto en 0. Pero la de la bestia se ha puesto en 6.5, una sensibilidad muy baja para que capte todo. Está en el tipo de A de distorsión, y pues esto suena así con la distorsión. De nuevo sin distorsión, con distorsión. Entonces te da ese toque más agresivo y más explosivo, y eso es justo lo que queremos. ¿Necesariamente tienes que hacer con este plugin? No, pero a mí me encanta este plugin, así que pues si quieres resultados rápidos, es genial esto. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es poner un poco de compresión, un poco pesada. Para esto el Supercharger GT de Native Instruments nos viene muy bien. Vamos a poner el input trim, obviamente al nivel en el que la luz se prende en verde, que es el nivel óptimo, el que debe entrar al compresor. Vamos a setear una saturación de 3 puntos, mild, para que sea una saturación muy leve. Vamos a poner en punch el compresor, vamos a setearlo en 4.65. Vamos a poner
el carácter de la compresión en brillante para que un poco actúe sobre las partes agudas, y vamos a poner el carácter en 5.25, el wet está al 100%, y con esto la bomba suena así. Ya comienza a tener más carácter, entonces de eso se trata, de que esté más apretado, más duro. ¿Cómo suena sin eso? Suena con menos cosas, un poco pelado, pero esto le da el toque de suciedad adicional y de fortaleza. De acuerdo, entonces lo siguiente que vamos a hacer simplemente es ejecutar una reverberación. Y dentro de la reverberación, bueno, estoy usando la reverb de Cashmere, está en Hall, el tipo de reverberación. Tenemos un mixing que está seteado al 35%, el length literalmente le he puesto en 20 segundos, puede ser menos, pero simplemente quería exagerar porque como es una bomba atómica hay que exagerar, pues. Entonces eso, he puesto el size, el tamaño de la reverberación en un 85%. El pre-delay no he querido que sea a la par de la explosión porque necesitamos escuchar esas transientes bien, porque es parte del golpe. Entonces he hecho que el pre-delay esté en 55 milisegundos. Le he puesto una difusión bastante elevada de un 82% porque todo se debe convolucionar. Y también he puesto un efecto especial que hace una réplica de la reverberación pero ajustado a una octava superior, y eso está a un 73%. Y pues con la reverberación ahí sí suena el monstruo que escuchaste anteriormente, y para que lo representemos bien voy a ponerlo en video. Ahora vamos con la parte del ritmo inicial. Now I am become death, the destroyer of worlds. 3, 2, 1. Perfecto, entonces, ¿cómo hice esto? Vamos a desglosar primero la parte rítmica porque es lo más fácil, y después vamos a ir con la voz y te explico cada detalle. Lo primero es poner el kick en estos dos primeros compases en negras. Es un kick bastante abrasador, distorsionado, sucio, y pues suena así. Este kick simplemente es pues un preset que encuentras en el Kick 2 que se llama Damage Control, y justamente porque tiene esa característica un poco explosiva y recontra sucia, lo he seleccionado para este groove en particular. También he desplazado el length a los 1700 milisegundos, lo he afinado un poco para que tenga la característica de las notas de esta composición, y pues no hay mucha ciencia, tenemos una distorsión un poco generosa aquí como puedes ver, y por eso suena de esa manera. En cuanto a la composición del bajo como tal, simplemente tenemos 4 notas, tenemos fa bemol, tenemos mi bemol, tenemos re como tal y do, ¿de acuerdo? Ahora tú me dirás, oye, pero esto no es fa bemol sino mi, depende de la escala en la que estés. Esto se puede interpretar como fa bemol, ¿de acuerdo? Así que solo quedémonos en eso para entendernos por este video, porque la verdad es que lo de las escalas y todo es tema para otro video. Pero lo que me interesa es que entiendas que esta nota de acá se extiende un tiempo y medio, es decir, es una negra con punto, y después tenemos algo que le ata, que es la nota del mi bemol aquí abajo, justo en este punto, para volver a una blanca, que ocupa 2 tiempos con el fa bemol como tal, y eso es el primer tiempo. Ya te voy a explicar por qué suena así el diseño sonoro del bajo, ya vamos a eso. Simplemente ahorita estamos repasando la composición como tal. Y antes de proseguir al segundo compás, aquí tenemos un ligero pitch bend que he automatizado para esta bajada, justamente en el A del tiempo 4 del compás 1. Lo he puesto a -6. -6, -5, como tú gustes, y vas a hacer que el pitch bend se baje en ese momento. Eso simplemente le da una mejor conexión para la siguiente nota y hace que suene menos robótico. De cualquier manera, aquí para el compás número 2 tienes un copy-paste del primero, pero simplemente le bajas una nota y no es nada más que eso. Es decir, simplemente coges esto, haces copy-paste y le bajas una nota y te queda en esta posición. Después de eso, para el compás 3, perdón, antes de proseguir al compás 3, aquí tenemos otro pitch bend
un poco más agresivo, con -8, el otro era -6, y es la misma lógica. Para el compás número 3, en cambio, tenemos una completa redonda, pero aquí tenemos un pitch bend de -22. Este sí es bastante agresivo porque justamente ese es el efecto que quiero lograr, porque aquí ya comienza el conteo de la voz del 3, 2, 1. Ya te voy a explicar por qué suena ese como que arpegiado. Ya te voy a explicar. Y para el final, de igual manera, una redonda, solo que aquí le vamos a cortar en el último tiempo, porque ahí se agota cuando la voz dice 1. Y esto está en la nota de Do. Y vamos a poner ese pitch bend final que se encuentra justo en el tiempo 3 para darle esa caída. Puede ser un -30, -35, como tú gustes. Y eso es parte de la composición de este bajo, no es nada más que eso. Y ya te voy a explicar todo con respecto a su rítmica y al diseño sonoro. Así que vamos a eso. Con respecto a la síntesis del bajo como tal, es extremadamente sencillo. Simplemente vas a ir a tu sintetizador de preferencia y vas a poner 3 osciladores. El primer oscilador va a estar una octava abajo, es decir, con este -12 del transpose puesto. Va a ser un basic shape en forma de sine wave, como lo puedes ver aquí. Está en su estado natural, es a una voz. Y simplemente eso es el primer oscilador. En el segundo oscilador, en cambio, tenemos que va a estar con el tono normal, es decir, no vas a hacer ningún transpose, pero vamos a hacer un ligero detuning de -1. Vamos a utilizar el mismo basic shape sine wave, pero con la particularidad de que en este segundo oscilador vamos a tener 11 voces y esto va a estar separado con un 20% en la desafinación. Eso. Para el tercer oscilador, en cambio, vamos a tener de igual manera, no va a haber transpose, pero sí una desafinación con 3 positivo y vas a tener la waveform inicial que te entrega, que es muy parecido al saw wave, pero esto lo vamos a dejar a 16 voces, de igual manera con una separación del 20% entre las desafinaciones del unísono. Ahora, lo siguiente que debemos ver en el sintetizador de igual manera es que tengas un ataque muy cercano al 0, tenemos un decay de 1 segundo, tenemos un sustain completamente prolongado y un release de 0.089 segundos. Después de eso tenemos en el LFO 1, que esto es lo que verdaderamente nos interesa, tenemos una caída, como puedes ver aquí seteada, una caída triangular, y esto de aquí vamos a arrastrar. Y el LFO 1 vamos a asignar a cada uno del nivel de volumen de los osciladores. Y vamos a hacer que el primer oscilador pues se encuentre en la posición de 0.65, es decir, a un 65%, este en un 73% y este a un 48%, y todas las perillas deben estar en el 0, porque estas les van a subir. Entonces, después de eso, lo que nos interesa es setear un LFO 2 con esta forma triangular. Y lo que vamos a hacer es arrastrar hacia un filtro. Entonces, para este filtro de acá vas a activar este filtro. Es un filtro análogo de 12 decibeles. Es un high pass filter y que corta los altos. Y vas a asignar ese LFO al cutoff, ¿de acuerdo? Al cutoff de la señal. Y vamos a hacer que este filtro esté seteado para todos los osciladores y el drive se encuentra un poco empujando el efecto. ¿Cómo suena eso en total? En este caso en particular no hay efectos, no hay nada, simplemente es lo que escuchas, ¿de acuerdo? No hay glide, no hay ningún otro efecto, en eso se fundamenta el bajo. Ahora me dirás, ¿cómo logras que pues para el compás 3 y el compás 4 suene ese efecto? Para esto vamos a automatizar justamente el LFO 1, el tempo del LFO 1, es decir, el rate como tal, y simplemente lo vas a ajustar para que acá esté muy vago trabajando y acá va a estar muy elevado y se va a cambiar dependiendo del lugar en el que esté posicionada la automatización. Obviamente en estos lugares para el tiempo 3 hago una grada, es decir, hago que se haga más rápido, y para el tiempo, para el compás 4 ya inicia con mucha más velocidad. Entonces, ¿cómo va cambiando esto en el LFO? Perdón, ese no es el LFO, sino el de acá arriba. Entonces, como verás, se pasa de 16, 32, 64. Y no es nada más que eso, la verdad, la automatización con respecto al bajo como tal. De ahí un pequeño adorno que simplemente es un pequeño adorno de riser.
Es lo más parecido a un platillo invertido. Puede ser cualquier cosa que se le parezca y recuerda que eso es esencial para que se escuche un vacío mucho más profundo al momento que se acaba ese segundo compás y le dé aire más a cuando comienza el conteo regresivo. Recuerda que eso es una técnica de contraste y es fundamental cuando haces drops, cuando haces cualquier tipo de cambio o transición. La idea es abultarle para que cuando se calle no haya nada y se escuche como que algo falta. ¿De acuerdo? Ahora, lo siguiente que nos interesa ya es la voz como tal. La voz como tal voy a ponerla en solo. Now I am become death, the destroyer of worlds. 3, 2, 1. Entonces, ¿cómo hice esto? Mira, en primer lugar, no utilicé la voz original de la película de Oppenheimer, ni las grabaciones viejas que existen al respecto. Por temas de copyright, no quiero que me salte en YouTube nada de eso, así que yo mismo recreé todo. ¿Cómo lo hice? Simplemente utilicé una herramienta online de texto a habla. Es completamente gratis, pues hay múltiples que te hacen eso. Si yo le quito los efectos, suena así. Now I am become death, the destroyer of worlds. 3, 2, 1. Entonces es una voz muy robótica y aplicando los debidos efectos vas a lograr resultados increíbles. Esta frase de acá es la famosa de Oppenheimer y simplemente he puesto un dramatismo de 3, 2, 1 para que se dé la bomba atómica. Entonces no es nada más que eso. Para lograr un efecto, digamos, antiguo, que de cinta como tal, primero le vamos a dar una capa de cassette. He puesto para que tenga un efecto de tono de radio antiguo y esto suena así. Now I am become death, the destroyer of worlds. Entonces ya automáticamente tienes un efecto un poco avejentado y es perfecto. Este cassette de Waves Factory me encanta, te lo recomiendo al 100%. No hay mucho que ver aquí realmente, simplemente es algo muy de fábrica que ya te propone todos estos sonidos. Y vamos a hacer un poco de cinta, pero con baja calidad. Es decir, con cinta de lo-fi. En este caso, por eso se llama Tape Melo-Fi. Y esta es de Arturia. Esta sí hace el verdadero cambio, porque esto sí le avejenta un montón al sonido. Para esto vamos a tener que el preamp tiene un drive en el 80%. Vas a activar esto, que es justamente el boost de saturación. Vas a poner el tono en 0.6 para que le dé un grado en el que se escuche bien la voz. Lo activas. Vamos a poner un noise en menos 4.85 decibeles. Tenemos el flutter en 4%, el wow en 30%, el whir en 38%. Este es muy importante porque este avejenta bastante, esta perilla de aquí. Ya te voy a mostrar. Y la mecánica en menos 51 decibeles. Tenemos el filtro en 25% low pass. Y esto suena así. Now I am become death, the destroyer of worlds. Mira qué pasa cuando muevo esta perilla del whir. Now I am become death, the destroyer of worlds. 3. Entonces ya es un asunto de cómo te gusta el sonido y puedes manipularlo a conveniencia. Simplemente a mí me ha gustado ahí por el 40-30% y pues es preferencia personal. Entonces ya puedes ver que tenemos ese ruido antiguo y lo único que nos resta un poco es utilizar un poco de ecualización, filtrar los bajos innecesarios y hacerle un boost cerca de los 4000 Hz con una campana normal que tiene un boost de 3 decibeles y pues esto suena así. Now I am become death, the destroyer of worlds. Y para finalizar en el conteo de 3, 2, 1 que se va grabando, 3, 2, 1. simplemente es una automatización de este botón del tape stop que se encuentra aquí y está seteado a 8 barras. Entonces se va decayendo de forma progresiva. Tú le puedes setear como tú quieras, pero la situación es que cada vez se vaya tornando más grave. Este efecto podrías lograrlo con una automatización de pitch, pero yo veo que es mucho más natural a través de un plugin que justamente emula esto. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Simplemente vas a automatizar para que se prenda ese tape stop, básicamente en el tiempo 4 del compás 3 y va decayendo, va decayendo. 3, 2, 1. Entonces eso hace que lo primero que dice que es el 3 está completamente intacto, pero el 2 ya tiene una ligera degradación y pues cuando ya llega el 1 ya tiene una voz mucho más grave. ¿Y cómo suena todo en conjunto? Now I am become death, the destroyer of worlds. 3, 2, 1.
Espero que te haya gustado mucho este video. Si es que quieres aprender a producir EDM desde cero, te recomiendo mi mini curso gratuito, lo vas a encontrar en la descripción de este video. Si eres un alumno que es un poco más avanzado o simplemente quieres atención personalizada 1 a 1, te recomiendo mi coaching privado, lo vas a tener también en la descripción de este video. Y pues en este momento te dejo con 2 videos que pueden ser de tu interés.